Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches. Por favor, enciendan las cámaras. Buenas noches. Nada que ganó el Ecuador y vacación. Prueba. Mm. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Vamos a tener una clase súper entretenida. ¿Cuánto ganó el Ecuador? ¿Alguien me dice? 2-1 2-1. ¿Contra quién? contra Alemania. Muy bien. Entonces, ¿ya pasamos de fase o todavía no? Sí. Sí pasamos. ¿Y ahora contra quién nos toca? Inglaterra. Sí, ¿cierto, Gabo? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo toca? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, Jeremy. ¿Cuándo le toca jugar? No sabemos. Y dice la Keila. Keila, Peggy, Diego, ¿cuándo toca jugar? Profe, la verdad es que yo no tengo ni idea. Jeremy, Profe, he escuchado por ahí que se rumorea que nuestro próximo partido será el próximo fin de semana, el domingo, contra ya, México o Inglaterra, uno de esos dos. Depende. ok. Próximo fin de semana. Ojalá sea contra México. Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Dónde está compartir pantalla? Esta clase va a ser más interactiva que las demás, así que alerta ahí. Eh, ¿Quién más está por aquí? A ver, vamos a ponerle la Dome. No, la Dome ya me ayudó en la anterior clase.
Lisbeth Mendoza, Sí, profe. ya estás como coanfitriona para que puedas recibir a los demás compañeros. Tienes que estar atenta a Ok, toda la clase. sí. Una gran responsabilidad eso. Ok, bueno, una hora pasa súper rápido, así que quiero abordar rápidamente esta clase, que es una clase avanzada de comunicación no verbal, porque hoy lo que vamos a ver es algo distinto a revisar lo que hemos visto durante la mitad del semestre, que son las técnicas, los gestos. Hoy vamos a preguntarnos algo mucho más profundo, mucho más filosófico, y es de quién es en realidad nuestro cuerpo. Ojo con esa pregunta, ¿de quién es en realidad nuestro cuerpo? Entonces, a lo largo de esta clase vamos a recorrer el pensamiento de seis autores: Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Goffman, Edward Hall, Bernstein y Ponti. Personalmente, creo que los principales para mí, Foucault, Bourdieu y Hall, son cabeceras incluso para su trabajo de ensayo. De hecho, esta clase va a ser muy, muy importante para su trabajo de ensayo. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, cada uno de estos autores entrega una perspectiva diferente para leer lo que los cuerpos hacen y dicen, y sobre todo lo que los cuerpos no pueden dejar de revelar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que esta clase se llama El cuerpo es un discurso que lleva escrito poder, historia, clase social y resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de una pregunta que parece simple, y aquí es donde quiero detenerme un poco y preguntarles. Josué Chizahuán, Buenas noches, profe, dígame. eh, ¿es que nuestro cuerpo habla libremente? Sí, se expresa de manera libre, porque, bueno, considero que en la forma como nosotros, en- dentro del contexto que estemos, ¿no? actuamos, eh, el cuerpo expresa incluso mucho más que palabras. Ujú, ok. Em, Hay gente en la sala de espera, por si acaso, la persona que es responsable de la sala de espera. Lisbeth, ¿qué opinas tú? Mm, yo creo que nuestro cuerpo sí habla libremente, ya que a veces, eh, por más que queramos como esconder lo que sentimos, el cuerpo habla por sí solo. Entonces, eh, por más que queramos controlar, habla libremente. Ujú. Michel Foucault, el autor que les decía, él, frente a esa pregunta, él diría que el cuerpo es un campo de batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espacio donde se inscriben normas, poderes y resistencias que anteceden a cualquier intención del propio cuerpo, es decir, del sujeto. Entonces, antes de que ustedes decidan cómo pararse, la cultura, mejor pongamos un ejemplo de lo que pasó hoy día. Antes de que ustedes decidan cómo festejar un gol, la cultura ya les enseñó cómo se debe festejar un gol. ¿Cómo se debe festejar un gol, Janet? Gritando con alegría, saltando. Ujú, ok. ¿Qué dices tú, Sebastián Ortega?
Buenas noches, profe. Lo mismo igual, con alegría y saltando un gol ahí, a lo loco, desde Ujú, el corazón. muy bien. Eso eso que están diciendo ustedes es la tesis central de esta aula, digamos, de esta clase, es la comunicación no verbal no es espontánea, es producida, es disciplinada y también, cuando digo disciplinada, quiere decir que ha sido eh, enseñada y también puede ser resistida. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrar a cada autor, em, necesitamos nosotros establecer cuatro conceptos base que van a aparecer a lo largo de toda esta clase. El primero, que ustedes ya lo conocen, que se llama kinésica, ¿no es cierto? Que estudia los movimientos corporales como sistemas semióticos que están estructurados. Por lo tanto, la kinésica no son reflejos, son códigos culturalmente aprendidos. ¿De acuerdo? El segundo también lo conocen, que por eso les decía el tercer autor Hall, que es la prosémica. Nos muestra que el uso del espacio es también comunicación. Entonces, cuando vemos el partido de fútbol, ¿no? Ahí sí estamos pegaditos y nos abrazamos y todo, ¿no? Entonces, la distancia que mantenemos con el otro cuerpo no es arbitraria, es una norma que varía por cultura, por género, por jerarquía, ¿de acuerdo? Hay gente en la sala de espera, por si acaso, para las personas responsables. El tercero es el hábitus, ¿no? Bourdieu, si la persona responsable no lo logra, cambiamos de persona, evidentemente, pero la idea es que entren todos. Em, Pierre Bourdieu, precisamente delego eso para no perderme de la clase, porque si no te despistas. Eh, pero si quieren cerramos y ya, digamos, 7:05, 7:10 cerramos la clase y digamos, no entra nadie más, como ustedes gusten. Eh, Pierre Bourdieu habla de las disposiciones corporales que nosotros internalizamos, es decir, interiorizamos, y que producen, sin que nos demos cuenta, la estructura social a la que nosotros pertenecemos. Esto es interesante. Em, y el cuarto, la interacción ritual, que es lo que hicimos ahora, ¿no? La idea de que la comunicación no verbal regula, digamos, está regulada o regula el orden de toda interacción social. Entonces somos actores que gestionamos impresiones con nuestros cuerpos. Entonces, claro, cuando decían como algarabía y gritar el gol, ¿no es cierto? Esos cuatro conceptos son el mapa y ahora nosotros vamos a entrar con ese mapa al territorio. ¿De acuerdo? Y entonces llegamos a el corazón de esta clase que es eh, este autor que se llama Michel Foucault y él tiene un texto maravilloso que se llama Vigilar y Castigar, súper antiguito, por supuesto, 75, eh, 1975, y él hace una afirmación que hasta el día de hoy es muy actual e incomoda, y él dice que el poder moderno no actúa sobre las almas, sino que actúa sobre los cuerpos. Ojo con eso. El poder moderno no actúa sobre las almas, sino sobre los cuerpos. Entonces tiene una frase que dice, el cuerpo es también directamente inmerso, digamos, en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él, lo marcan, lo doman, lo someten, dice él. Entonces él tiene un concepto maravilloso que se llama el cuerpo dócil. Es decir, un cuerpo que ha sido entrenado para ser al mismo tiempo útil y obediente. La escuela, el ejército, el colegio, el hospital, la cárcel, la fábrica, todas esas instituciones fueron laboratorios del cuerpo dócil. Y ahora entonces la pregunta es, ¿cómo esas instituciones, el hospital, la fábrica, el ejército, el colegio, la universidad, cómo logran generar cuerpos dóciles?
a través de algo que le llama el panoptismo, es decir, el panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es una arquitectura de vigilancia donde el prisionero nunca sabe si está siendo observado o no. Por lo tanto, se vigila a sí mismo. Hay una introspección de la vigilancia. Entonces, la mirada del poder se vuelve interior. Ahora, todo esto que les acabo de decir de manera conceptual y que va a tener al final de la clase la evaluación correspondiente, lo vamos a trasladar al aula, a la oficina, a la cámara de Zoom, a las redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, Matthew, ¿cuánto de tu comunicación no verbal cotidiana crees que es autovigilancia? Como autovigilancia. A ver, y gracias por... puedes apagar el micrófono, no hay problema. Cuando tú, em, digamos, te sientes autovigilado, cuando tú te sientes autovigilado, tú empiezas a generar un comportamiento a raíz de... Vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Si te están viendo tus padres o te están viendo tus docentes, tu comportamiento va a ser generado en base a esa vigilancia. Cuando no están, probablemente ya te vas a sentir más cómodo, ¿de acuerdo? Em, entonces, Foucault abre la puerta a eso desde una perspectiva de lo que denomina la resistencia, es decir, donde hay poder, hay resistencia. Y por lo tanto, el cuerpo también puede ser un espacio de contradiscurso. Es decir, tú puedes tener una postura desafiante, un silencio estratégico, una prosémica que genere transgresión. Entonces, la pregunta desde la perspectiva de Foucault para un comunicador siempre es ¿qué poder habla en este cuerpo y para quién está hablando? Por eso yo les decía al inicio de la clase, esta es una clase, digamos, de las más eh, densas en términos teóricos, pero que les va a servir mucho para el trabajo que están haciendo, porque dejamos de ver un poco de gestos y vemos un poco más desde una perspectiva más teórica, ¿no? Y entonces, Pierre Bourdieu extiende el análisis mucho más allá. Cuando Foucault hizo este análisis, Pierre Bourdieu llega y lo hace mucho más extenso. Pero al hacerlo más extenso lo lleva a la cotidianidad. Entonces, él ve la manera en que la clase social se inscribe literalmente en el cuerpo. La clase social se inscribe literalmente en el cuerpo. Es decir, su concepto clave aquí no es el hábitus, sino la parte, digamos, exis corporal. Bourdieu define como la manera durante, digamos, la manera que nosotros mantenemos movimiento, cómo portamos nuestro cuerpo en el mundo, cómo caminamos, cómo nos movemos, qué pose tenemos. Entonces, no es una actuación consciente, eso es importante, sino que es lo que el cuerpo hace antes de pensar. ¿De acuerdo? Entonces, Bourdieu propone un concepto muy chévere que se llama el campo social. Eh, y en cada campo, o sea, él tiene diferentes campos, ¿no? El campo social, el campo académico, el campo laboral, el artístico. Entonces, en cada campo exige disposiciones corporales específicas. Y esto es verdad. No te comportas, ¿no? El Matthew no se comporta de igual manera en la universidad, en la casa abierta, en el CIESPAL, que en el estadio o en el bar donde vio el partido de fútbol, ¿sí? Entonces, cuando alguien entra a una aula universitaria o a una sala de redacción o a una conferencia, su cuerpo se ajusta de manera automática, ¿no es cierto?, a el contorno y al comportamiento que se está generando en ese entorno. Y lo sabe. Lo mismo pasa cuando entras a un bar y gritas gol y toda la gente grita, ¿no es cierto?
porque todos lo hemos hecho varias veces. Entonces, esto nos lleva al concepto de capital corporal. Entonces, la apariencia, la voz, la postura son recursos simbólicos que están distribuidos de manera desigual, es decir, según clase, según género, según etnia. El cuerpo, para este autor Bourdieu, es un activo que se negocia en el mercado simbólico. Y ahí Bourdieu quizás tiene el concepto que ustedes lo pueden buscar en YouTube, en TikTok, que es el más conocido y el más político o sea, pones Bourdieu y te sale eso, que se llama la violencia simbólica. Es decir, la dominación se ejerce haciendo que la comunicación no verbal dominante parezca natural, parezca elegante, parezca normal. Es decir, por ejemplo, lo que percibimos como qué buena postura, qué buena presencia. Eso es en realidad el producto del condicionamiento social de la clase. Es decir, no es que el buen porte, la buena postura es natural, ¿sí? Es historia hecha cuerpo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que, digamos, esa persona, qué presencia que tiene, porque viene con súper terno y viene así, súper erguido? Eso es una condición, digamos, un condicionamiento social, ¿de acuerdo? No es naturaleza, es historia hecha cuerpo. Y entonces Bourdieu habla de esto. Ahora bien, mm, eso es lo que hablábamos de Bourdieu, que me olvidé de cambiar la página. Entonces, eh, luego de ver a Bourdieu y a Foucault, pasamos ahora a dos autores que trabajan una escala diferente, es decir, no el macropoder, sino la microinteracción, el instante en que dos cuerpos se encuentran, ¿no? Y ahí empieza esto de la dramaturgia social. Entonces, Goffman propone, digamos, en su teoría, la presentación de la persona en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Es decir, que la vida social es una actuación teatral. Eso lo habíamos visto en la anterior clase. ¿Por qué? Porque nosotros somos actores permanentes. Nuestra comunicación no verbal es la fachada, el conjunto de signos que nosotros gestionamos para producir una determinada impresión en nuestra audiencia. Y este autor distingue dos regiones, una que es la delantera, donde nosotros actuamos ante la audiencia, y la trasera son los bastidores, donde el actor se relaja, se prepara, ensaya. En el aula, por ejemplo, la delantera es digamos, la clase en sí, como estamos ahorita teniendo, em, pero la trasera vendría a ser, por ejemplo, el campo de la sala de profesores o los chats de profesores en el WhatsApp, ¿no es cierto? O las reuniones presenciales que tenemos los docentes. Entonces, la comunicación no verbal ahí cambia radicalmente en ambas. Lo mismo pasa con los estudiantes. Los estudiantes, cuando ya no están el docente, se encuentran y dicen, vamos a los cevichochos o a las salchipapas y cambian totalmente, digamos, digamos, el formato de la comunicación no verbal, ¿no es cierto? Entonces, este autor, Goffman, añade, mejor dicho, que ciertos atributos corporales son usados como marcas semióticas que reorganizan la interacción. Entonces, el estigma opera en la comunicación no verbal antes que cualquier palabra. Y esto es súper chévere cuando nosotros ya pasamos a a la semiótica, a la kinésica. Em, ¿Por qué? Porque el movimiento corporal constituye un sistema semiótico estructurado con unidades mínimas que
Se llama kinemas, es decir, análogas a los a los fonemas del lenguaje, son los kinemas. Y ahí, digamos, la conclusión más importante es que ningún gesto posee significado universal. Y esto es importantísimo. Hay cinco, dicho sea de paso, hay cinco gestos universales: el llanto, la alegría, eh, la tristeza. Hay como cinco. Pero hay otros gestos que no, ¿no es cierto? No son universales. Por lo tanto, todo acto kinésico adquiere sentido en su contexto cultural. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo que tú tengas, digamos, una comunicación no verbal culturalmente pertinente a propósito del India Raimi en Imbabura que en otro lugar, digamos, en la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? O en Europa. Entonces, eh, habla el movimiento, se corregula y opera en paralelo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, mm, necesito cambiar acá. Las dimensiones del poder de la comunicación no verbal. Sí. Entonces, hablaba un poco del término de perdón, aquí está. Hablaba un poco el término de la prosemia, prosémica, para, porque es importante descubrir el uso comunicativo del espacio que habíamos visto, ¿no? Y que ustedes incluso lo están aplicando en sus trabajos de la SF2 y que van a exponer además en el CIESPAL. Entonces, eh, cuando nosotros vemos que la zona íntima, que es hasta 45 centímetros, es la de máxima carga emocional, nosotros pensamos, ¿quién la invade sin permiso? ¿No es cierto? Evidentemente, quien la invade sin permiso, digamos, no tiene un grado de confianza, o por decirlo menos, es una persona que genera una amenaza directa hacia la persona. En cambio, la zona personal es digamos, la conversación que nosotros tenemos de manera cómoda con familiares, con conocidos, con compañeros de trabajo. Y la social regula las interacciones formales. Y la pública, en cambio, transforma el cuerpo en símbolo de autoridad. Lo crucial aquí de este autor es que estas zonas, él dice que no son universales, sino que varían por cultura, por género, por jerarquía. Entonces, un error prosémico en una negociación intercultural puede tener digamos, unas consecuencias fuertes, eh, más que cualquier argumento verbal. Entonces, yo les había comentado incluso sobre eh, las diferencias sobre eso. Me parece que la primera clase fue, bueno. Pero entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que percibe? Entonces, eh, Ponti, este autor, nos ofrece algo que Foucault y Pierre Bourdieu, por lo general, subestiman. Y es que la experiencia subjetiva del cuerpo, es decir, en su fenomenología de la percepción, eh, propone que el cuerpo no es un objeto en el mundo, sino el vehículo del ser en el mundo. ¿De acuerdo? Y él tiene un concepto de esquema corporal, porque para él, digamos, hace una descripción de una conciencia propia del cuerpo que es prereflexiva, es decir, que orienta la acción antes que la mente de manera consciente. Por lo tanto, para él el gesto nace de la existencia encarnada, es decir, no es que nace del cálculo, sino cuando existe, cuando se encarna. Y entonces nos damos cuenta que eso es fundamental para entender que no toda comunicación no verbal es estratégica, ¿de acuerdo?
Es decir, que hay capas genuinas, hay capas fenomenológicas que proceden a toda la disciplina y que en sí misma nos permiten a nosotros expresarnos, por ejemplo, quiénes somos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuáles son ahí las dimensiones de el poder en la comunicación no verbal? Porque claro, nosotros hasta esta lámina hemos revisado un poco los marcos teóricos de cada autor. Y por eso yo les decía en la primera clase como que esta exposición va a ser un poco densa. Porque claro, lo que nosotros vamos a hacer en esto es ya más concreto, es decir, cómo se manifiesta el poder en los cuatro canales que hemos visto de la comunicación no verbal. Por ejemplo, la mirada y la vigilancia. Para Foucault, la mirada es el dispositivo de poder por excelencia. ¿Se acuerdan lo que les decía del panóptico? Entonces, quien mira es quien controla. Y quien es mirado es vigilado y se normaliza. Entonces, en la interacción cotidiana, el contacto visual asimétrico siempre va a reproducir jerarquías. Es decir, el que sostiene la mirada es el que domina. El que agacha la mirada es el que acata. Eso lo hemos visto, pues seguramente han visto en su casa que a veces se enojan sus padres y dicen, bájame la mirada. Entonces, ¿cuánto de eso hacemos de manera automática? Cuando te regañan y tú agachas la mirada, ¿sí? Y eso lo haces de manera automática, eso es cultural, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la mirada de la vigilancia. Pero también está la postura y la jerarquía, es decir, la expansión, ¿no es cierto?, de la postura y cómo esa expansión de la postura señala dominación. Por ejemplo, los cuerpos de alta estatura social, eh, cuando están en la pirámide social de los grados, de las gradas más altas, em, se expande el espacio. Es decir, tienden a, eso vimos también en la segunda clase, me acuerdo de este semestre, tienden a ocupar, por ejemplo, en Navidad, ves al patriarca sentarse en la mesa, digamos, en el borde lateral de la mesa, ¿no? Tienden a abrir las piernas, los brazos extendidos, la cabeza erguida. Y vemos que los cuerpos subordinados, en cambio, se encogen, ¿de acuerdo? Eso es la exis del poder, así en tiempo real. Pero también tenemos el tacto y la norma, ¿no? Y ahí el tacto por lo general no es recíproco. El tacto por lo general también es marcación de autoridad. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando Donald Trump le saluda a alguien, él en ese contacto mantiene y marca autoridad. El superior toca al subordinado, el subordinado raramente toca al superior, ¿de acuerdo? Entonces, la norma del no tocar en ciertos contextos eh, es la gramática del poder, si quieres verlo así, ¿no? Y es importante entender justamente cómo funciona esa gramática del poder. La gramática de los cuerpos, diría más poéticamente. Y también tenemos el tiempo y el turno de la palabra. La gestión del turno de palabra es también comunicación no verbal, es decir, esos silencios que se generan. El cuerpo, hay gente en la sala de espera, por si acaso. El cuerpo que interrumpe, que no espera, que ocupa el silencio, es el cuerpo que tiene poder por lo general. Es decir, el cuerpo que logra interrumpir, que no espera, que ocupa, digamos, siempre los silencios, es el cuerpo que mantiene el poder, que domina. Y el cuerpo subordinado, por lo general, es el que espera, el que asiente, el que se mimetiza. Entonces, si ustedes observan quién interrumpe, cuando ustedes están con sus amigos, con sus familiares, se van a dar cuenta de quién tiene poder.
y en cambio, ¿quién se mimetiza? ¿De acuerdo? Insisto, hay personas en la sala de espera. No sé si la persona encargada puede hacerles ingresar. Profe, creo que la compañera Lisbeth no está ahorita en clase y justo me escribió la compañera Alexa diciendo que si le podía dejar entrar. Claro que puedes más ahorita mismo. Ok. Gracias. Ahora, quizás una de las cosas más didácticas para nosotros desde la comunicación no verbal es entender cómo la comunicación no verbal está en los contextos institucionales, ¿no? Michel Foucault identifica en el aula, por ejemplo, en el hospital, en el cuartel y la fábrica, lo que él llama tecnologías disciplinarias. Y él como tecnologías disciplinarias define los dispositivos que moldean la comunicación no verbal como norma. Claro, y él pone cuatro contextos interesantes ahí. Por ejemplo, el aula universitaria. Es decir, dicho de otra manera, cuando usted estaba en el colegio de manera presencial, el orden de los asientos, la dirección obligada de la mirada hacia el frente, a veces el maestro tenía un escritorio en una grada, el atrio, el atril que se denomina, ¿no? Eh, el silencio como norma cuando entra el docente, ¿no? Entonces todo el mundo en silencio o se paraba, ¿no? Todos son dispositivos disciplinarios, porque el estudiante que cruza los brazos ya produce un signo de cierre, de resistencia, de cansancio. Entonces la pregunta es, ¿quién lo lee y con qué consecuencias? ¿De acuerdo? En el caso del espacio político, como les decía, el atril, la tarima, la disposición frontal frente a un hemiciclo, son arquitecturas pensadas desde el poder, ¿no? Que inscriben el poder en el cuerpo del que habla y del que escucha. Las ágoras, se me fue el nombre de estos, los seminarios. Entonces, la comunicación no verbal del político es en gran medida retórica corporal totalmente calculada y entrenada. La expansión, la prosémica, el tacto con las personas, todo produce un significado político antes de cualquier, digamos, discurso oral. ¿De acuerdo? La pregunta es Profe, cómo. Dígame. perdón que le interrumpa. La compañera Lisbeth está diciendo que le deje entrar, porfis. Perdón que le interrumpa. No, no hay problema. Ya está. Ok. La televisión codifica la comunicación no verbal eh, y codifica, digamos, en si es, digamos, creíble en ese sentido. Es decir, cuando hacen el encuadre, ustedes van a hacer, me parece que videos también o entrevistas, ¿no? Entonces, el encuadre selecciona qué cuerpos vemos y cómo los vemos. Y ustedes van a hacer estos microdocumentales, entonces es importante esa parte. Y eso reconfigura la percepción pública de la autoridad corporal del periodista que ustedes van a entrevistar. ¿De acuerdo? Entonces, esa codificación es mucho más intensa porque ustedes van a decidir si muestran el cuerpo desde una perspectiva de autoridad o de sumisión, ¿no es cierto? Pero también el entorno laboral, ¿de acuerdo? O las fiestas, ¿no? Cuando tú te vas a una fiesta, Brittany, te hacen una invitación a una fiesta, ¿qué es lo que te dicen?
que vayas con, ¿cómo se llama eso? Dress code, ¿no? Código de vestimenta, ¿no? El dress code. Sí, profe. Ujú. Y en la oficina también. Eh, entonces, esas son formas contemporáneas de lo que Foucault denominaba el panóptico, ¿sí? El cuerpo productivo sigue siendo cuerpo vigilado. Entonces resulta que si no vas con el código de vestimenta, no entras. Por lo tanto, estás vigilado, ¿viste? Estás enmarcado, ¿no? Y, por supuesto, también, en ese sentido, la idea es resistir a eso, ¿no? Ok, bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 44. Estamos perfectos porque les hice un cuestionario de 3 minutos por pregunta. ¿Dónde estamos? Listo. Les acabo de enviar el cuestionario para que lo realicen. No se olviden de poner su nombre, por nombre y apellido, porque esa es la lista de asistencia. Profe, buenas noches. Hacemos las tres preguntas ahorita. O sea, las tres seguidas. Ya no hay 3 momentos, ahora solo es un momento, por eso es al final. Ah, ok. Son 10, de hecho. Ya. Yo también voy a hacerlo. En la pregunta 3 pueden poner eh, lo del partido de fútbol que vieron, no necesariamente lo del aula.
¿Cómo les va? Ya están 45 estudiantes. Em, a ver, veamos cómo les ha ido. Esto va de cajón en la evaluación, por si acaso, para que estén pilas de eso. Van 48 estudiantes ya. 53. Voy a compartir. Me parece tan loco que estamos 35 y han respondido 62. Ok, ¿preguntas de esta clase? Judy, No, profe, todo claro. Que ok, ponga las mismas preguntas en el examen, en ya, el cuestionario, perdón. ok. Emi, Sí, profe, todo claro. Ninguna pregunta. Peggy, Todo claro, profe. Dome, Todo bien, profe. Entendí la clase. qué buenazo, me alegra mucho. Una clase un poco pesadita por los autores, pero muy bacana, muy buena. Ok, no les detengo más. Gracias por evaluarlo y gracias por atender la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Joel. Gracias, Jeremy. Una buena noche. Gracias, Gracias, Gabriel. profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe, que tenga una buena noche. Hasta luego, Igualmente. profe. Adiós, Peggy. Adiós, Dani. Adiós, Annette. Adiós, Lisbeth, Rosita. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, Dome. Chao, profe, gracias. Profe, no me puedo salir. Pues no, como así. No sé, no me deja salir. Pero, eh, ¿a qué se deberá? Porque le gustó la clase. Sí, profe, también. No me O deja. que ganó Ecuador. También, profe. No me deja, profe. Doble serio. No me deja salir. Ya le cierro yo entonces. Sí, por favor. Gracias.